Buenas noches, nuestro grupo es el grupo 351 de Psicología Social. Nos vamos a presentar Sandra Ginette Quesada, mi nombre que es Jacqueline Ávila y Luisa Fernanda Obando. Empezamos con la primera lectura, la voy a hacer yo, mi nombre es Jacqueline Ávila. Entonces, en esta primera lectura estuvimos viendo los hechos históricos que influyeron en el pensamiento social y la naciente psicología. Estos aportes iniciales que permitieron ese cambio de la psicología para ser tomada como ciencia, acercándose un poco más a las demandas del sistema y del sujeto social. Allí aparece el pensamiento moderno burgués, que se desprende de la religión, de lo moral, desprende de esa manera y abre una brecha a un comportamiento libre considerado lógico, normal o loco y racional. Y asimismo dio fundamento a la filosofía moral, que influye en ese mismo pensamiento como acción científica, fuera de nuevo de la religión. Aquí también nace el psicoanálisis, o el psicoanálisis más bien busca ahondar en ese estudio, donde el precursor es Freud. Él estudió esa parte irracional del individuo y él plantea que la vida social es la que otorga ese dominio propio sobre los impulsos irracionales de la persona. Bueno, aquí también podemos hablar científico, perdón, podemos hablar de ese conocimiento científico o el hecho empírico para explicar la conducta humana y social. Esto en la lectura de Soto 2006. Es decir, que la sociedad influye directamente en el individuo y en su comportamiento. En la historia aparecen factores políticos, científicos y religiosos, junto con el paradigma positivista que postula como una ciencia natural inspirada en la experimentación científica, en la experimentación física, perdón, cuyos objetos son puramente científicos, políticamente neutros y centrados en el control y predicción de la conducta humana, como única forma de hacer la psicología una ciencia moderna. Esta lectura fomenta la visión crítica, profesional, que nos lleva a ir a fondo a una indagación psicológica de un grupo determinado, viendo la relación en cada uno y el comportamiento que puede adoptar un grupo de individuos por la motivación de la sociedad donde se desenvuelve. Nos invita a quitar ese sesgo de un determinado paradigma con el fin de no menospreciar otras posturas que bien pueden aportar a nuestra profesión. En esta primera lectura, la pregunta que en este caso plantea Luisa, ella pregunta, en su opinión, ¿considera que en la actualidad se sigue presentando una desvinculación y fragmentación de las distintas subespecialidades de la psicología? Personalmente considero que sí se sigue presentando una desvinculación, pero es más marcada a esa subespecialidad. Por ejemplo, se habla más de la psicología social, de la psicología comunitaria, de la psicología, no sé, de la psicología científica, pero aunque está más enraigado en cada una de ellas, se apoyan ellas mutuamente, es como una interdisciplinariedad, lo llamaría. Entonces, aunque sí hay esa desvinculación, es más especializado el trabajo para la psicología. Entonces, le doy paso a mi compañera Luisa Obando. Cordial saludo. A continuación, trataré en la síntesis de la lectura número 2. Esta lectura nos habla sobre Europa y Norteamérica. En esta época la psicología social se inmersa en una definición como un saber autónomo. Se dice que se hacía falta condensar la teoría psicosocial latinoamericana con la fase epistemológica de los modelos y las teorías generales que han tenido su surgimiento en Estados Unidos para esta época. Para esta época fue necesario hacer una consolidación de esta subárea de la psicología y la crisis permitió generar alternativas que nos fuera posible proyectar este desarrollo. Fue la crisis que nos generó como esta herramienta para poder dar ese salto y que la psicología social tuviera un avance. En la década de los años 50 surge la psicología social en América Latina. En este periodo se le da prioridad a la investigación enfocada a la cultura sobre el comportamiento y la identidad social. Es así como se define que esta disciplina se desarrolló enmarcada por dos líneas principalmente, las cuales fueron la psicología política y la psicología comunitaria, según lo mencionaba Montero en 1994. Esto es teniendo en cuenta que el psicólogo tenía asignado un papel como agente de cambio social para esa época.
Con el pasar de los años, la psicología social continúa en su incansable búsqueda con respecto a un paradigma que le permitiera obtener un reconocimiento. Esta ciencia es considerada como joven, lo cual la convierte en una ciencia dinámica, pero a la vez también incomprendida. Cabe resaltar que en los últimos 30 años se ha conseguido el reconocimiento que ha estado buscando como tal esta ciencia a través de la historia y se ha demostrado que se ha convertido en una área necesaria en la sociedad actual, lo cual le ha permitido conformar diferentes asociaciones, programas universitarios y eventos investigacionales alrededor de esta temática. Es así como el compromiso social se convierte en un término clave, pues se convierte también en centro de esta área o de esta subárea, por llamarla de alguna manera, permitiendo así al psicólogo ponerse al servicio de las mayorías populares y iniciando así un nuevo rumbo en lo que se denomina la psicología social. Otra parte importante o un ítem a destacar es que esta psicología social latinoamericana posee unas características importantes que viene a referencia pues mencionar. Estas características son que posee un carácter histórico, que sus estudios deben reflejar problemas de la realidad y el contexto en el que se dan. Cuenta con dos sujetos, como es el investigador externo y el investigador investigado interno. Debe tener en cuenta el punto de vista de los afectados. El conflicto debe ser uno de los objetos de estudio y es necesario estudiar el cambio social como resultado de los grupos o comunidades. A estas características se le denominó en su momento el paradigma emergente de la psicología social latinoamericana. Perfecto, Para esta lectura, continuamos con la pregunta que se formuló Sandra. para Sandra. Esta pregunta para ti, Luisa. ¿Cómo contribuye la psicología social en la apropiación cultural en América Latina? A ver, teniendo en cuenta que esta psicología o esta rama de la psicología tuvo sus inicios durante la década de los años 50, se dio o se pudo evidenciar que las investigaciones que empezaron a realizar en esa época se centraron en lo que era la cultura, en los efectos que genera la cultura sobre el comportamiento y asimismo sobre la identidad social de los individuos y los grupos sociales que se encontraban pues, viviendo en ese entonces, en esa década, el contexto por el que estaba atravesando América Latina como tal. Esto nos permitió evidenciar cómo la psicología social nos brinda una mirada integradora de las personas, sus contextos y asimismo sus características propias. La psicología social también desempeña un papel fundamental en el ámbito cultural. Esto teniendo en cuenta que los grupos sociales valoran de manera muy significativa la comprensión de su identidad, sus condiciones estructurales y el contexto en el que se desenvuelven estas comunidades o estos individuos. Esta comprensión les permite apropiarse como tal de su cultura, identificar algunos desafíos que tengan, respaldar sus ideologías y asimismo fortalecer la interacción social entre los miembros de las comunidades en las cuales, pues, a las cuales pertenezcan. Para finalizar, podemos decir que la cultura y la psicología social guardan una estrecha relación, ya que el hombre se define por su cultura y la psicología social se interesa por comprender al individuo y al mismo tiempo esta realidad que lo rodea, para así reconocer sus saberes y prácticas o tradiciones, por llamarlo de alguna manera, sus aspectos primordiales, lo cual configura ese contexto cultural de los individuos y permite estructurar asimismo las realidades sociales de los mismos. Muchas gracias, compañeras. Sandra, para terminar. Bueno, buenas noches. Yo voy a hacer el abordaje de la lectura número 3, sí, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Bueno, en la realidad contemporánea en Colombia, el papel del psicólogo se ha convertido de vital importancia para abordar todos los desafíos que se enfrenta a diario con con la sociedad en términos de convivencia, salud mental, desarrollo individual y comunitario. En primer lugar, el psicólogo social contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa, em, a través de su conocimiento y la comprensión de dinámicas sociales. El psicólogo trabaja para identificar y eliminar las diferentes barreras que hay dentro de las diferentes comunidades
que se manejan o que él tiene a cargo. Em, Esto implica promover la igualdad de las oportunidades, el respeto por la diversidad, la valoración y la valoración de los derechos humanos. Además, el psicólogo social dentro de de las comunidades juega un papel fundamental en el ámbito de la salud mental, en un contexto donde en nuestro país la violencia y el conflicto han dejado profundas heridas en la sociedad. Es fundamental que los profesionales de la psicología social, intervengan para promover sanación y el bienestar emocional, que es durante muchos años una problemática que nos ha venido agobiando. A través de la terapia individual y grupal, el psicólogo social ayuda a las personas a superar traumas, a desarrollar algunas estrategias de afrontamiento saludables de las distintas problemáticas que ha tenido. Del mismo modo, trabaja en en la prevención y promoción de la salud mental, fomentando resiliencia, fortaleciendo los factores protectores en diferentes entornos. De igual modo, el psicólogo social contribuye al desarrollo comunitario a través de capacitaciones con el apoyo a los diferentes líderes y de las organizaciones sociales. El psicólogo promueve la participación ciudadana, la acción colectiva y la construcción de la comunidad. Además, brinda las diferentes herramientas para la solución de conflictos y la toma de decisiones democráticas, lo que favorece la consolidación de procesos de cambio social y la construcción de una sociedad más justa y democrática, que es lo que nos hace falta en nuestro país. En conclusión, en la realidad contemporánea colombiana, el papel del psicólogo social es esencial para abordar los desafíos sociales, promover una sociedad más inclusiva, equitativa y saludable. Su trabajo en la construcción de la comunidad y el fortalecimiento de la salud mental contribuye al bienestar individual y colectivo. Esto permite así avanzar hacia una sociedad más próspera y justa dentro de nuestro país. A continuación, la La, pregunta la última pregunta para ti, que te la hago yo. que me la hiciste tú, Jacqueline. Entonces, la pregunta es, ¿cómo percibes el desempeño del psicólogo social en Colombia tras décadas de homicidios, abuso de drogas, incluso de daños políticos? En realidad puede parecer que no se ha hecho un gran aporte. Bueno, yo pienso que desde mi experiencia, yo soy desplazada de la violencia de uno de los territorios de Colombia, y pienso que el desempeño del psicólogo social cada vez toma más fuerza en Colombia. Pues él ha podido, o sea, frente a estas situaciones se ha podido dar respuesta a los cambios presentados en nuestra sociedad, donde realiza un importante trabajo de forma interdisciplinar, porque pues hay que trabajar con las diferentes entidades, los diferentes profesionales que pueden hacer parte de todo este desarrollo para empezar a sanar y a restituir todos esos derechos y todas esas heridas que han quedado de los diferentes conflictos. Em, Involucrándose en una relación sujeto versus sociedad, ¿no? No obstante, en el escenario de las drogas, que es una de las mayores problemáticas que en este momento enfrentamos, yo creo que en todas las partes, la mayoría con los jóvenes, no se ha podido tener un gran protagonismo, pues en Colombia la drogadicción todavía no está catalogada como una enfermedad. Yo creo que si se tuviera este diagnóstico, tendría más incidencia en salud pública, pues cada día son más los enfermos porque es una enfermedad. La drogadicción debemos catalogarla como una enfermedad. Creo que si se hiciera, podríamos tener un mayor trabajo o una mejora desde secretarías de salud, la parte de salud pública y una mejor ejecución de planes que mitigaran esta problemática que tiene las diferentes ciudades y ayudar a los jóvenes que en este momento están en esta problemática. Muchas gracias, compañera. Para concluir, pienso que la sociedad nos ha influido, como bien lo mencionas,
finalmente el conflicto, la cultura, el país, todo ha influido, nos influye como personas y a la vez nosotros también influimos dentro de esa cultura o dentro de ese lugar donde estamos. Entonces, la labor de nosotros como profesionales es muy importante también, como lo mencionaba Luisa, que es apoyar, que es intervenir, que es hacer agentes de cambio. Entonces, es este llamado a trabajar en pro de la comunidad y del mismo modo para que crezca nuestra sociedad, revisando revisando todo lo que puede influir en el ser humano, pues la cultura, el lugar de donde viene, fortaleciendo también, empoderando a las personas o a la sociedad y no desmeritar otras disciplinas. Pienso que a veces nos sesgamos, de verdad, a veces coge como cada una por su lado. Entonces creo que podemos trabajar juntos en pos del país y hacer una sociedad mejor y siendo agentes de cambio. Esa es mi conclusión. No sé si tienen algo más que aportar. Yo te aporto ahí en el tema de que siempre, desde los diferentes ámbitos, siempre vemos que el gobierno o las diferentes entidades se enfocan cuando hay algún tipo de violencia o algún tipo de, bueno, más que todo las violencias, nos enfocamos en restituir en forma de dinero, ¿sí? O sea, siempre tratamos de mirar cómo mitigamos ese dolor dándole un dinero a la persona. Pero como les digo, por experiencia propia vivida, nunca nos esforzamos o no hemos visto que realmente a esas poblaciones llegue la ayuda de salud mental que tanto la necesitan esas personas para poder saldar esas heridas, esas madres que quedaron sin sus hijos, esas esposas que quedaron sin sus esposos. Esos hijos siempre han crecido con ese dolor y con esa tragedia y nunca, nunca el gobierno o las entidades se han preocupado por aportar un granito de arena en esa salud mental, en restituir todos esos derechos desde ahí, sanando, tratando de escucharlos y llenando esos vacíos que tanto hacen falta para cortar esas cadenas y que no siga esa cadena de odio todo el tiempo, porque pues si realmente soy convencida que si no tenemos una estabilidad emocional o una salud mental estable, nunca vamos a poder ser felices por más triunfos y logros que tengamos. Gracias, compañera. Luisa, ¿algo Ot- pequeño? Sí, otro aporte para, pues, para ya finalizar sería que nosotros como estudiantes de formación o profesionales de formación que estamos en este momento, en esta etapa de la carrera, se nos presenta un reto grande y ese reto grande es vincularnos desde esta rama a todas esas problemáticas y tener en cuenta esa realidad que estamos, por la que está atravesando el país y por la que ha atravesado durante mucho tiempo, porque este tema de la violencia, el conflicto armado no es de hace un mes ni hace 2 años, esto ha sido una problemática que ha estado presente a lo largo de la historia del país y pienso que el reto lo tenemos nosotras y vincularnos de una manera que aportemos en realidad y que tengamos en cuenta todo eso que hemos estado mencionando anteriormente, ver cómo es esa intervención que sea de manera íntegra, por llamarlo de alguna manera, como lo menciona Sandra, que haya no una reparación a nivel económico, sino una reparación a nivel sentimental, a nivel emocional y a nivel físico, que eso sería como el manejo desde el área biopsicosocial del ser humano frente a esta problemática que aqueja al país y que lo sigue aquejando y no sabemos por cuánto tiempo más tendremos que vivir estas circunstancias. Entonces ese sería como mi aporte para, pues, para dar el cierre de la temática que estamos trabajando en esta actividad. Perfecto. Nos damos por terminada esta grabación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.